Hola, bienvenido a tu canal, donde hablamos temas de conciencia, de espiritualidad, de emociones. Y bueno, yo soy Cecilia Peña, te saludo, bienvenido. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la vida de todos. Este tema se llama el trabajo de sombra. Quiero hablar de este tema porque es muy importante. Yo creo que lo más importante de muchas de las cosas que nosotros estamos buscando en el tema de la espiritualidad, porque el trabajo de sombra es todo aquello que yo no reconozco en mí mismo. Entonces, antes de empezar a desglosar el tema, quiero decirles que esta dinámica que vamos a hacer o esta plática la he dividido en dos partes. Una parte es teórica y vamos a hablar de qué es, por qué está, etcétera, etcétera. Y la segunda parte te voy a explicar cómo hacer el trabajo de sombra desde tu casa. Entonces resulta que vamos a empezar diciendo qué es la sombra. La sombra es todo lo que yo no reconozco en mí, pero que tengo. Ejemplo, miedos, enojos, ansiedad, desvalorización, frustración, baja autoestima, todas esas emociones que yo tengo en mí, que no veo, pero que están energéticamente en mí. Recuerden que nosotros no solamente somos cuerpo, nosotros también somos cuerpo, mente y espíritu, un complejo del ser, y este cuerpo tiene energía y tiene cuerpos espirituales. Y la sombra está dentro de estos cuerpos espirituales, o sea, es parte de toda mi alma y de mi complejo del ser. Ahora hablemos de cómo se forma la sombra. La sombra empieza a formarse de dos caminos. El primer camino y el más sencillo es que se forma en la infancia. Y la otra parte es que se forma en vidas pasadas. Pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en la infancia. Después hablamos de ese tema de vidas pasadas y la sombra de vidas pasadas. Resulta que cuando nosotros somos chiquitos, nosotros bajamos a una familia donde en esta familia vamos recibiendo amor, caricias, cuidados, desamor, malos tratos, malas palabras, palabras bonitas, o sea, vamos recibiendo muchas cosas en la infancia. Entonces, aquí voy a poner este ejemplo para ver si se puede entender un poco cómo es que se forma la sombra. Resulta que nosotros tenemos, yo siempre les pongo este ejemplo, imagínense que nosotros somos un queso y este queso, cada vez que papá o mamá dicen algo o algo le pasa al niño, el niño va recibiendo impactos emocionales que entran a él, a su cuerpo. Entonces resulta que hablemos primero por qué impactos emocionales. Las emociones en inglés se llaman emotion, energía en movimiento. Entonces cada vez que mamá me dice algo feo, entra a mí un impacto emocional. Cada vez que uno de mis papás me golpea, entra un impacto emocional. Cada vez que mi papá, por ejemplo, se va y nos abandona, me entra un impacto emocional. Entonces yo voy acumulando impactos emocionales en mi queso. Entonces mi queso se va llenando de hoyos. Estos hoyos es lo que llamamos la sombra. ¿Por qué estos hoyos son la sombra? Porque estos hoyos son vacíos emocionales. Entonces, en el vacío emocional se va a formar la desvalorización, se va a formar la falta de confianza, se va a formar la injusticia. Entonces, en esos vacíos, o sea, yo me voy a volver como un queso gruyere. Entonces, cuando yo crezco y me hago adulto, voy a ir por la vida tratando de cubrir estos hoyos que tengo en mi interior y voy a tratar de cubrirlos con amor. Entonces voy a ir buscando personas que me den ese amor y que me ayuden a llenar ese vacío que tengo dentro.
Pero con el tiempo me doy cuenta que hay cosas que no se llenan aunque yo le ponga, y a veces hay personas que yo creo que me van a dar amor y en lugar de darme amor me dan traición o me dan otras cosas que yo no estoy queriendo, pero me empiezan a dar. Llega un momento en que me empiezo a cuestionar por qué vivo lo que vivo. Y cuando me cuestiono por qué vivo lo que vivo y que no me gusta lo que vivo, empiezo a darme cuenta que a lo mejor hay algo en el pasado que yo necesitara trabajar. O alguien me dice, a lo mejor hay algo en tu niñez que necesitas trabajar que tiene que ver con tu presente. Esto es correcto, así es como se forma la sombra. Y aquí voy a hablar de un autor que se llama Carl Jung, que muchos lo deben de conocer, que él nos deja esta enseñanza y dice así. Bueno, nos pone como un dibujito. Primero les voy a explicar este dibujito. Nos deja un iceberg. Vieron que la película del Titanic es un cuadrito que está hacia arriba, el iceberg, que es lo que se ve en la punta. Después viene el mar y después viene el iceberg, pero el iceberg abajo del mar es muy grande y no se ve. Así es la sombra. Nosotros vemos la puntita, pero no alcanzamos a ver qué hay en la profundidad del mar. Entonces Carl Jung nos deja esta frase que dice, hasta que lo consciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y a eso le llamarás destino. ¿Qué quiere decir eso? Que el consciente es la puntita y el subconsciente es todo eso grandote que no vemos. Entonces, hasta que ahí va otra vez, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente va a manejar tu vida y a eso le llamarás destino. Entonces, quiere decir esta frase que esa sombra es la que va a hacer que se manifieste mi destino, por decirlo así. Entonces, si yo tengo temas en mi infancia donde a lo mejor papá se fue de la casa, yo voy a lo mejor en algún momento a conectar con un esposo que me abandone, que se vaya. Entonces yo voy a ir viendo que mi realidad, o sea, acá en mi físico, en mi materia, voy a ir viendo una realidad que no me gusta y no sé por qué la tengo. Estos ojos son como proyectores de esa realidad. Entonces, mi sombra, que es mi subconsciente, es la que va a elegir a personas que me den el aprendizaje que yo necesito para observar mi sombra. Entonces, básicamente, es así como funciona. Yo necesito al otro para ver qué es lo que hay dentro de mí y qué es mi sombra. Porque la sombra no la reconozco en mí, no sé que la tengo y el otro es la oportunidad para trabajarla. Básicamente, yo les decía que la sombra va a estar definida por esos vacíos emocionales, como por ejemplo injusticia, miedo, rechazo, abuso, indiferencia, inseguridad, falta de valor interno, autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, fíjense, el ser humano vino a aprender a transformar su sombra para poder potencializar su luz. Entonces, la luz, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es la luz y qué es la sombra? La sombra, llamado en términos, como ahorita les decía, es el miedo, el enojo, la ira, la frustración, el no poder expresar, el no poder poner límites, todo lo malo, por decir, o todas las emociones de baja vibración. ¿Y qué es la luz?
Es la fuerza, el valor, la alegría, el entusiasmo, la paciencia, la honestidad, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no podemos conocer, no, el ser humano funciona de esta manera. Yo no puedo conocer lo que es el calor si no he conocido primero el frío. Necesito conocer qué se siente tener frío para que cuando me vaya acercando al calor sepa que esto es calor. Entonces, nosotros aprendemos así con contrastes. Entonces resulta que en la infancia, si yo álmicamente he venido a planear aprender confianza o aprender la virtud de la fuerza o de la honestidad, entonces voy a planear unos papás que me den todo lo contrario. Entonces aquí en este tema que me den todo lo contrario, pues va a haber estos papás que van a ir haciendo estos hoyos que les decía en mi queso. Entonces estos hoyos después van a ser vacíos efectivos que yo tengo que atender. Entonces nosotros venimos a transformar nuestra sombra para engrandecer nuestra luz, que era lo que les decía. ¿Cómo sé cuándo tengo que trabajar mi sombra? Cuando yo observo en mí patrones repetitivos. Por ejemplo, supongamos que yo me caso y tengo un esposo que me grita y que me falta el respeto. Y después me divorcio de él y después me vuelvo a casar con otro. Y entonces vuelvo a vivir lo mismo. Y después ya no me caso, me divorcio también de este y luego busco a lo mejor otra pareja. Y esta pareja hace lo mismo. Entonces yo empiezo a ver cosas repetitivas en mi vida y ahí es cuando empiezo a darme cuenta que tal vez algo en mí necesito yo estar haciendo mal o algo en mí hay que yo no puedo manifestar realmente amor. Entonces, esa es la manera en la que me empiezo a dar cuenta que tengo que ir a trabajar la sombra. Otra cosa, mi cuerpo es el vehículo de mi alma. Entonces, el cuerpo me va a avisar que yo necesito ir a la sombra. ¿Cómo me avisa el cuerpo? El cuerpo me avisa de repente con ataques de pánico. Yo no puedo respirar, siento que no puedo hablar, o de repente empiezo a tener taquicardias, o de repente me empiezan a sudar los pies. Entonces yo empiezo a tener manifestaciones en mi cuerpo de ansiedad, de tristeza, que es depresión, de temblores en mi cuerpo, de migrañas. Entonces, en algún momento mi cuerpo tiene esta facultad de poderme ayudar a que yo vaya reconociendo que necesito ir a la sombra. Entonces, el cuerpo, como les decía, es el vehículo del alma. Entonces, cuando yo aprendo a escuchar a mi cuerpo, voy a darme cuenta que tengo asuntos sin resolver. Entonces, esta es la forma en la que yo puedo darme cuenta de que necesito trabajar mi sombra. Otra forma, las enfermedades. Las enfermedades son para eso. Las enfermedades son para que yo me dé cuenta que hay algo energéticamente atorado dentro de mí. Cuando supongamos que yo me lleno de resentimiento en la infancia, y tengo mucho resentimiento con mi mamá o con mi papá o con alguno de mis hermanos. Entonces ese resentimiento no lo atiendo y me lo voy guardando y lo voy guardando. Y cuando soy grande, ese resentimiento ya no nada más es con ellos, también es con otras personas y me voy llenando de resentimiento. De repente me entra una enfermedad como por ejemplo cáncer o como diabetes o qué sé yo. Entonces, esta enfermedad es precisamente la pauta que me está diciendo que atienda mi sombra. La energía, como les decía, se va a somatizar en una parte de mi cuerpo. Se va a juntar toda la energía en una parte de mi cuerpo y va a generar lo que llamamos la enfermedad. De esta manera es como el alma se comunica con el cuerpo, para mostrarte que necesitas ir a la sombra a atender temas pendientes que están sin solucionar, por decirlo así.
Entonces, todo esto que nos va pasando, nosotros, aquí vamos a hablar un poquito antes de encarnar. Antes de encarnar, antes de que nosotros bajemos aquí a la tierra, nosotros hacemos un plan álmico con nuestros guías. En este plan álmico voy a planear las existencias que yo quiero aprender, lo que yo quiero aprender, transitar, todo lo que vengo a dejar ir, a soltar, etc. Entonces voy a hacer un plan álmico y ahí voy a poner las experiencias que yo quiero tomar. Hagan de cuenta, yo les pongo la idea, es como si fuera la escuela. Entonces quiero pasar matemáticas 1, quiero aprender ciencias, quiero aprender biología y voy escogiendo. Y para esas materias necesito ciertos maestros, ¿sí? El maestro de biología, el maestro de la confianza, el maestro de las experiencias. Entonces ahí voy a escoger unos papás que me den ese aprendizaje que yo necesito hacer. Entonces me voy a escoger a mis papás, voy a escoger la fecha de nacimiento en la que voy a nacer, la cultura, etc. Y voy a necesitar que estos papás me den el aprendizaje que yo bajo a hacer. Entonces, antes de nacer, yo voy a llegar a un acuerdo álmico con ellos, donde por amor me van a ayudar a transitar estas experiencias. Entonces ahí con ellos voy a pactar las experiencias, por ejemplo, de desaprobación. Yo necesito construir mucho amor interno y valor. Entonces, papá o mamá, ayúdame a desvalorizarme, a rechazarme, para que en algún momento yo pueda construir todo esto. Entonces, el aprendizaje así es como se da. Y bueno, en el tema planálmico, y ya les había hablado que aprendemos a través de los contrastes. Entonces, como vengo a trabajar la confianza, pues escojo unos papás que me den desconfianza, básicamente. Ahora, tipos de sombras. Hay muchos tipos de sombras. Hay unas sombras que son más densas que otras, unas que son más fáciles de trabajar y otras que son más profundas o dolorosas, por decirlo así. No es lo mismo que mamá a lo mejor no quería que me acercara a ella y todo el tiempo me hacía a un lado, pero pues siempre estuve ahí con mamá y bien o mal, pues mamá me alimentaba, de repente sí me daba un abrazo, tenía sus momentos, pero no, entonces tengo una sombra de rechazo de mamá que está ahí dentro de mí, pero no es lo mismo que, por ejemplo, ninguno de mis dos papás me hayan querido y me hayan abandonado, por ejemplo. Entonces, la sombra va siendo más grande, o abusos sexuales. Entonces, hay sombras que necesitan acompañamiento y hay otras sombras que nosotros mismos podemos empezar a hacer. Entonces, ¿para qué hago este trabajo? ¿Para qué me meto en este trabajo de la sombra? El gran plan del alma y de todos es conectar con el amor. Todos queremos en algún momento ser amados. A eso bajamos. Porque el amor es la única verdad que existe. Entonces nosotros queremos reconocer eso dentro de nosotros. Entonces, ¿para qué hago el trabajo de sombra? Para caminar y conectarme con el amor. En este tema y de la reencarnación y en el tema del alma, nosotros vamos tratando en cada encarnación de ir coleccionando virtudes. Estas virtudes son las que nos acercan a este amor. Entonces, ¿las virtudes cuáles son? La compasión, la confianza, la sabiduría, el valor, la fuerza, la paciencia, etcétera, empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hacemos ese trabajo de sombra para poder engrandecer esa luz y alcanzar esas virtudes. De esta manera nos acercamos
a lo que conocemos como amor o a lo que creemos que es el amor y que lo vamos conociendo conforme vamos llegando hacia allá. Entonces básicamente es un estado de conciencia donde ya no lucho conmigo misma, sino que fluye dentro de mí paz. Les voy a poner este ejemplo. Supongamos que yo soy una mamá que grita. Entonces esta mamá que grita, un día me doy cuenta que lastimo a mis hijos. Y en este lastimar, pues bueno, me siento muy mal, pues sí, claro, porque les grito, si a mí me trataron así, como no me había dado cuenta, entonces voy tomando conciencia, ¿cierto? Entonces conforme voy avanzando, un día digo, bueno, pues voy a dejar de gritarles a mis hijos, ya no puedo seguir de esta manera. Entonces les dejo de gritar al principio, pero después empieza a haber disparadores en mi vida que empiezo otra vez a reaccionar. Y otra vez los empiezo a tratar mal. Y entonces en algún momento me pongo como... Me empiezo a frustrar porque yo quiero dejar de gritarles, pero no puedo. Y no entiendo por qué. Entonces voy luchando internamente conmigo misma. Me digo de cosas malas, por ejemplo, pero como no aprendo, pero porque no entiendo, pero sí ya sé que tengo que aprender, ¿no? Entonces me empiezo a juzgar, etcétera. Para que eso no ocurra, para que yo no esté en una lucha interna conmigo misma, yo necesito ir más fácil a ver mi sombra. ¿Cuál sería la sombra? ¿Por qué yo me desespero tanto con mis hijos? ¿Por qué tengo tanto enojo dentro? Entonces cuando voy y veo la sombra, la trabajo, veo las cuestiones de mi infancia que me hacen sentirme de esa manera y empiezo a tener paz. Esta paz después va a ser la consecuencia de que pueda tener tolerancia con mis hijos. Entonces no es que yo me voy a forzar a ser diferente, sino que la paz que ya viva en mí va a hacer que yo deje de gritarles a mis hijos y que empiece a tener paciencia. Y de repente me voy a sorprender y voy a decir, desde hace un chorro que me siento bien padre y mira todo lo que he cambiado, etc. ¿Por qué? Porque la paz y lo que yo voy solucionando va entrando íntegramente o lo voy integrando dentro de mí y voy siendo diferente. Entonces por eso es que el trabajo de sombra lo hago para tener una elevación de conciencia. La elevación de conciencia quiere decir que mi mente cambia y empiezo a verle propósitos a las cosas y energéticamente elevo mi vibración. La elevación de conciencia o el salto cuántico o todo esto que llamamos la quinta dimensión o es un estado de conciencia donde energéticamente estoy en una vibración diferente. Entonces, básicamente, esta es la razón por la que yo necesito trabajar en mi sombra, para obtener paz en mi interior y para caminar hacia la felicidad, hacia un estado de conciencia mayor y sobre todo eso, ser feliz, alcanzar el amor, conectarme con personas amorosas. Entonces, bueno, dicho esto, déjenme ver qué me falta, para qué hago este trabajo. Ya les dije, aquí va a haber algo muy importante. Para que yo pueda hacer este trabajo, necesito conectar con mi chakra corazón. En el chakra corazón es donde vive el amor y es donde se guarda. Hagan de cuenta que el chakra corazón es como un vórtice de energía que tiene como un cable o como un hilo energético que me va a enlazar con mi presente y va a enlazar hacia mi pasado. Entonces yo necesito utilizar este chakra corazón para conectarme con las emociones del pasado. Vamos a hablar ahora de las herramientas que yo necesito para hacer este trabajo de sombra. Yo necesito básicamente 4 herramientas. La primera herramienta que necesito es la herramienta del espejo. La herramienta del espejo es
es observarme a través del otro. Tengo que estar dispuesta a observarme a través del otro. ¿Cómo es esto? Cuando yo ya estoy lista para empezar a ver mi sombra, necesito empezar a reconocer que el otro tiene la información que yo tengo. Entonces les voy a decir cómo se manifiesta esto, cómo funciona. Y vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo, imagínense que yo estoy viviendo una doble vida en un matrimonio. Entonces no estoy segura qué es lo que está pasando con esta doble vida. Entonces de repente empiezo a darme cuenta a lo mejor que mi pareja miente. Y entonces como que me empiezo a dar cuenta que miente, que no dice la verdad. Y entonces yo empiezo a tratar me empiezo a sentir mal, empiezo a llorar, a decir, pero ¿por qué me miente? ¿Pero a dónde va? ¿Pero por qué no me dice la verdad? Y empiezo como que a cachar cosas y a darme cuenta de cosas y entonces empieza una revolución interna y empiezo a tener sentimientos. Cuando yo estoy listo para ver la sombra se va a trabajar en el momento de la emoción. Fíjense que la sombra se llama momentum. La sombra es el momento de la emoción, es cuando yo voy a empezar a practicar esto. Entonces, fíjense, resulta que supongamos este ejemplo, que yo descubro que mi pareja me miente. Y entonces un día en una computadora empiezo a revisar correos electrónicos, esta parte de esta intuición que a veces tenemos, o reviso un celular o algo y me doy cuenta que miente, ¿no? Y entonces ahí entra un gran dolor dentro de mí, digo, wow, o sea, sí me está mintiendo, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, esa mentira que el otro está haciendo sobre de mí, cuando yo estoy dispuesta a ver mi sombra, yo tengo que ver que esa mentira es solamente el conducto para que yo vea algo en mí que es mi sombra. Entonces, yo puedo cerrar mis ojos en esta parte de la introspección, ir hacia adentro y decir, si él miente y él es mi espejo, quiere decir que yo miento. ¿Y a quién le miento? ¿No? Porque a lo mejor en ese momento dices, pero si yo soy honesta, yo no ando diciéndole mentiras a la gente, yo no miento. ¿A quién miento? Y a lo mejor una voz interna me diga o me haga reflexionar, porque yo voy a ir hacia adentro con todo mi dolor, y alguna voz me diga, te mientes a ti misma, creyendo que tienes una familia, por ejemplo, o un matrimonio honesto, por ejemplo. Y entonces a lo mejor en ese momento yo tenga mucho dolor cuando tome conciencia de esta verdad que yo no había querido ver, porque a lo mejor estaba en autoengaño. Entonces así es como funciona el espejo. Lo que veo en el otro es lo que yo tengo dentro, pero que no reconozco, porque estoy en autoengaño, porque estoy en negación. Entonces así es como funciona. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo tengo un esposo que me grita, me dice groserías, me humilla, me trata mal, básicamente, o a lo mejor hasta me golpea. Cuando yo tengo esto enfrente de mí y yo estoy empezando a reconocer qué es mi sombra y por qué vivo lo que vivo, esta parte de lo que les hablaba al principio, del iceberg, de lo que está abajo del iceberg, porque nada más veo la puntita y lo único que veo en la puntita es un esposo que grita, maldice o dice groserías y maltrata. Es lo único que veo, pero no entiendo que eso tiene que ver conmigo. Entonces cuando empiezo a usar la herramienta del espejo, es preguntarme, si él grita, si él dice groserías, si él humilla,
y yo tengo este espejo dentro de mí, o sea, si yo tengo este espejo enfrente de mí, quiere decir que ese espejo soy yo. Y a lo mejor lo que les digo, como casi nunca lo reconocemos es, pero yo no digo groserías, pero yo soy bien tranquila, pero yo no golpeo a la gente, pero yo no humillo, ¿sí? Ese espejo me va a recordar que es que me distraigo porque veo cositas que pasan, pero bueno, este espejo me va a enseñar que esa información que está enfrente de mí, ese espejo, tiene que ver conmigo. ¿Y de dónde viene esa información? Y cuando yo me voy al pasado y digo, si él grita y él humilla, ¿dónde está esa información dentro de mí? Y ahí puedo ver y reconocer que a lo mejor tenía una mamá que gritaba, que humillaba, que me maltrataba, o un padre que me golpeaba, etcétera, etcétera. Entonces, la información que él me está brindando es una información que está dentro de mí. Esa energía que él tiene es la energía que yo tengo dentro. Por eso nos escogimos, por eso estamos juntos, porque su información tiene que ver con la mía. Aparentemente nosotros escogemos a las parejas con los ojos porque me gusta, porque se me hace atractivo, porque es buena gente, pero la realidad es que yo lo escojo por su energía. Esa energía que él tiene es algo que yo necesito ver. Entonces el maestro está enfrente de mí. Entonces, algo que me faltó decirles es que a mí me gusta ver este tema de esta forma. Imagínense que nosotros tenemos botones en los brazos. Estamos llenos de botones. Entonces, cuando vamos viviendo, este esposo del principio, este esposo del segundo, o en el trabajo, o una amiga que me traiciona, cosas que yo voy viendo, son personas que van llegando a mi vida y van apretando botones. Estos botones son los que me van a hacer entrar en conflicto. O sea, si alguien me grita y yo me enojo y ¿por qué me gritas? Y no sé qué, y lloro, es porque el maestro apretó el botón. Entonces, siempre hay cosas que van apretando botones, cosas o personas, y es lo que me hace reaccionar. Mis emociones son mi sombra, no resuelta. Entonces, bueno, volviendo al tema, perdón que me desvié, volviendo al tema de las herramientas que yo necesito para trabajar la sombra. Necesito ver que tengo un espejo siempre enfrente de mí, sea quien sea. 2, o segunda herramienta, yo necesito buscar un lugar seguro para hacer el trabajo de sombra. El trabajo de sombra no se puede hacer siempre. El trabajo de sombra se hace en un momento de dolor, cuando yo tengo una herida abierta. Ahí es cuando se hace el trabajo de sombra. Muchas veces, ¿cuántas veces no les ha pasado que a veces, por ejemplo, yo escucho a alguien que habla de mala forma? Y entonces supongamos que yo tengo esta sombra dentro de mí. Y escucho que habla groserías y que dice y le está gritando, no sé, a algún familiar mío que yo aprecio mucho, y entonces me empiezo a llenar de enojo. Y entonces este enojo es mi sombra. Cuando yo me voy a mi casa, por ejemplo, traigo todo este enojo y empiezo a sentirme mal, y ahí donde tengo ese enojo y donde estoy con el enojo a todo lo que da, es el momento de trabajar mi sombra. Muchas veces se nos pasa por esta parte de que, ay, pero ahorita no tengo tiempo, ahorita estoy con la familia, pero no, tienes todo el enojo y lo dejas pasar. Entonces es como que el momentum se te va de las manos para hacer el trabajo de sombra. Entonces, el trabajo de sombra, recuerden, se hace en el momento de la emoción, cuando la emoción está al rojo vivo. Y para eso necesito esta segunda herramienta de las que les hablo. Necesito buscar un lugar seguro para trabajar mi sombra. Entonces, si estoy en mi casa, por ejemplo, yo necesito irme al baño, al closet, al cuarto, a la lavandería,
a un lugar donde nadie me moleste, porque ahí voy a hacer el trabajo de sombra. Es un trabajo de introspección, de ir hacia adentro. Entonces necesito buscar un lugar seguro. Y ya que estoy en ese lugar seguro, necesito la tercera herramienta, estar dispuesta a poder ver esa sombra. Porque en ese momento yo no sé que la tengo, yo solamente sé que me han lastimado y que tengo un dolor profundo. Entonces, estar dispuesto que el otro es el conducto para mostrarme mi sombra y que ver mi sombra me va a causar dolor, bueno, pues eso necesito estar dispuesto. Y 4, necesito la ayuda de mis guías, porque volvemos a lo mismo. El trabajo que vamos a hacer, el trabajo de sombra, un buen trabajo de sombra, no se hace solamente desde la mente. Un trabajo de sombra se hace desde mente y espíritu. Entonces, espíritu es energía. Entonces, ¿se acuerda que les decía al principio que la sombra está en mis campos, en mi campo energético, en mi aura? Entonces, para este trabajo de sombra, necesito la ayuda de mis guías. Mis guías, mis seres de luz que me acompañan, mis ángeles, ellos son los que me van a ayudar a liberar esta sombra, porque energéticamente eso es la cuántica. La cuántica es la energía, son los hilos energéticos que no vemos, pero que tenemos. Entonces, para eso necesito la ayuda de mis guías. Entonces, hablando de todo esto, de los elementos y de la parte teórica, vamos a entrar al ejemplo para que vean cómo se hace un trabajo de sombra. Entonces, supongamos que yo soy una chica, vamos a poner este ejemplo, supongamos que yo soy una chica que está a lo mejor trabajando algo con, por ejemplo, tengo una idea de un proyecto. Y este proyecto es muy importante para mí, estoy empezando a emocionarme porque estoy descubriendo cosas, porque tengo grandes ideas, ¿no? Y supongamos que yo tengo un mentor o una mentora, no sé, alguien en mi trabajo o alguien en mi escuela, etcétera, etcétera, o alguien a lo mejor estoy trabajando con una psicóloga, con una terapeuta, esto se da en todos lados. Entonces vamos a suponer que yo estoy trabajando algo emocional con alguien. Y entonces estoy tratando de entender esta parte, ¿no? Entonces resulta que yo, por ejemplo, en ese momento hablo con esta persona y le digo, fíjate que ahora estoy entendiendo esta parte, que no es que yo creo que hago esto por esto y por esto, en temas concretos, por ejemplo, vamos a cambiar porque no se me está viniendo el ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer un proyecto. Entonces este proyecto es un proyecto de un proyecto de un negocio que yo estoy iniciando, y para ese proyecto de negocio está mi hermana enfrente. Entonces mi hermana mayor, por ejemplo, yo le quiero compartir ese proyecto porque me gustaría que me apoye, porque tengo muchas ilusiones y estoy bien emocionada, ¿no? Entonces tengo toda la actitud. Bueno, entonces le hablo a mi hermana y le digo, fíjate que quiero hacer esto, ya me di cuenta que podemos importar las cosas de acá, de este lugar, y luego las vendemos acá, y le explico todo mi proyecto, toda mi emoción, y estoy bien emocionada. Y entonces a lo mejor mi hermana ve mi proyecto y dice, no, yo creo que eso no creo que funcione, yo creo que no le veo futuro a eso. O sea, ¿por qué se te ocurre eso? Mejor deberías de hacer otra cosa, ¿no? Entonces, yo, que vengo a trabajar la confianza en mí misma y vengo a trabajar la aprobación,
Entonces, ¿por qué la aprobación? Porque la aprobación aparentemente la encuentro en otros, pero la aprobación tiene que venir de mí misma. Yo no necesito que alguien me apruebe, yo necesito aprobar lo que yo quiero construir. Y con eso debería de ser suficiente, pero como yo tengo una herida de desaprobación en la infancia, entonces yo necesito contarle esto a mi hermana para que ella me apruebe mi proyecto y diga que qué guau, que qué padre, etcétera, etcétera. Bueno, entonces mi hermana me empieza a decir que no, que esa es una idea muy descabellada, que no sé qué, y entonces yo me empiezo a poner triste, 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 y la escucho y me quedo callada porque no digo nada. Entonces mi cuerpo se empieza como que empieza a temblar por dentro y mi garganta se cierra y quiero empezar a llorar, pero la escucho, ¿no? Y entonces cuando cuelgo el teléfono con ella, entonces ahí es cuando tengo el momentum que les digo. El maestro ha apretado el botón. Entonces apretó el botón y ese botón empieza a hacer estragos en mi cuerpo. Empiezo a temblar, mi garganta se cierra, que es lo que les decía. Y ahora yo necesito este dolor correr a un lugar seguro, por eso les decía. Entonces supongamos que ese día, padrísimo, no hubo nadie en mi casa y yo corrí al baño, a mi cuarto y entonces me empiezo a dejar sentir el dolor y a llorar y decir, ay, pero qué mala, o sea, ¿por qué siempre me hace lo mismo? Siempre que yo tengo grandes ideas, siempre dice que no, ¿no? Porque yo busco la aprobación de mi hermana mayor. Entonces, cuando ya estoy ahí en ese momentum, yo tengo que recordar la ley del espejo. Este espejo, y necesito ver a mi hermana como mi espejo. La información que ella me está dando está dentro de mí. Entonces ahí con mi llanto, en mi lugar seguro, voy a cerrar mis ojos y voy a ir hacia adentro. Y como estoy yo muy mal con mi emoción, lo único que yo puedo pensar en ese momento es en el trabajo de sombra. Y es en pensar, ¿de dónde viene esta desaprobación? ¿Quién me desaprobaba? ¿Por qué siento esto dentro de mí? ¿Dónde está? ¿Quién hacía eso conmigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces tú le mandas esa información al mundo cuántico, a la cuántica, y entonces les dices, o le dices a tu yo superior, por encima de todo quiero ver, muéstrame dónde está eso que yo necesito ver, quién hacía esto conmigo. Y entonces a lo mejor recuerdo que mi mamá me desaprobaba, que siempre que yo hacía, que tenía una gran idea, mi mamá decía, ay no, así el cuarto como lo ordenaste se ve bien feo. Así es como se tiene que ordenar. Mira, ¿no? Entonces mamá acomodaba el cuarto como ella quería, por ejemplo. O cuando yo venía con mi tarea y entonces hacía mi proyecto y entonces mi proyecto de mi tarea de mi escuela y decía mamá, ay no, eso es una cochinada y lo rompía mi mamá, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy hacia adentro y voy a recordar que mi mamá era la que siempre, y voy a ver la imagen de mamá en mi mente porque se me va a venir el recuerdo de que ella era. Entonces ya se apretó el botón. Ya llegó mi maestro, ya se apretó el botón, ya busqué un lugar seguro. Ahora necesito ir al dolor. Y es traer ese recuerdo de mi mamá en la infancia, donde mi mamá rompía ese proyecto, o donde mi mamá llegaba a mi cuarto y decía que estaba muy feo y que así estaba mal acomodado. Y entonces ahí, por eso les decía, el chakra corazón es el conducto para llevarme a ese dolor del pasado. Y es regresar a ese momento, es una regresión consciente con mis ojos cerrados a sentir lo que la niña está sintiendo. Y con todo ese dolor de la niña empiezo a llorar lo que mamá hacía. Entonces fíjense cómo yo, en este nuevo proyecto, yo no estoy llorando por lo que mi hermana hace o que creo que me hace. Yo estoy llorando por la herida de mi pasado que mi hermana activa
en mí. Entonces voy a esa herida, cierro los ojos y lloro como una niña, como la niña que está sintiendo el dolor por la desaprobación de mamá, por su rechazo, por todas esas palabras que mamá me dijo. Entonces, si empiezo a recordar todas las palabras, ¿sí? Y entonces ahí en ese momento voy a visualizar que una cascada de agua color violeta cae sobre de mí y que estoy ahí en un manantial con una cascada en mi cabeza de agua violeta. Así voy a ver a mi niña, ahí en ese momento donde está viendo toda esta imagen de mamá y está llorando. Y voy a quedarme ahí viendo cómo la luz violeta se va llevando todo ese dolor de la niña. Y ahí en la luz, en el agua violeta, le voy a decir con todo mi corazón a mis guías, a mi poder superior, a mis ángeles, les voy a decir que me ayuden a transmutar esta energía de dolor, esta herida de dolor, de desaprobación. Ayúdenme a liberarme de esto que tanto me duele. Y ahí me voy a quedar en la cascada viendo cómo se van limpiando mis cuerpos, si puedo ver mis cuerpos y si no solamente veo mi cuerpo físico, solamente visualizo el agua violeta y me quedo ahí en la cascada hasta encontrar paz, hasta que todo el llanto se haya ido. No me voy a limpiar lágrimas ni nada, sino me voy a quedar ahí con todo mi dolor. O sea, si necesito, bueno, pues me limpio la nariz o me sueno fuerte, toda esa energía que sale de mi llanto, de mi nariz, es cuando mis aguas se están moviendo, mis aguas internas limpian. Vieron que el agua es un limpiador, el agua es por sí mismo limpia, ¿sí? Entonces, mis aguas empiezan a drenar y yo además etéricamente, energéticamente tengo agua sobre de mí. Entonces ya que yo llego a la tranquilidad y a la paz, ahí, después de eso, voy a recordar a la niña y la voy a ver chiquitita y ahí la voy a abrazar a mi niña y la voy a maternar. ¿Qué es maternar? Es abrazarla, es contenerla, es llenarla de amor, es decirle, aquí mi niña, estos brazos te maternan. A partir de este momento, yo voy a probar todo lo que tú necesites. Ya no vas a necesitar la aprobación de nadie porque me tienes a mí y a mí me encanta lo que tú haces. Eres valiosa, eres exitosa y le hablas con muchas palabras de amor a la niña, le dices, no hay persona más importante en la vida que tú, mi niña, porque en realidad así debiera de ser. No debe de haber alguien más importante que tu niño interior, nunca, porque eres tú misma y tú eres la construcción de ese amor propio. Entonces le vas a dar toda esa contención a la niña y vas a hablar con ella, le vas a dar lo que la niña necesita, fuerza, protección, le vas a hablar con palabras bonitas. Y ya que está tu niña, ya que la abrazaste y la amaste, vas a ir con mamá ahí y le vas a decir a mamá, fíjense, esto es bien importante, hay que bajar a los padres del pedestal donde a veces los tenemos como padres maravillosos, ¿no? Esta frase que se escucha mucho, donde mi madre es maravillosa, mi padre es ejemplar. O sea, sí, claro, pero los padres también se equivocaron. O sea, tenemos que bajar las cosas a la realidad. ¿Y por qué? Porque tengo un niño herido que sintió. Y yo no vengo a juzgar a mis padres, yo vengo a ayudar al niño. Y para poderlo ayudar necesito ver las cosas en la perspectiva real de lo que ocurrió. Y para eso necesito no meter mente, sino solamente el sentimiento, que es el chakra corazón. Entonces ahí voy a hablar con mamá, la voy a visualizar enfrente de mí y ahí le voy a decir a mamá todo lo que desapruebo de su conducta, todo lo que lastimó a mi niña interior, rompiéndole cada vez la tarea y diciéndole,
Gracias a que me rompías la tarea, la niña se sintió herida, desaprobada. Cada vez que yo te decía algo, tú lo desaprobabas y empiezas a hablar con mamá o con papá y sacas todo tu enojo. Te enojas con mamá y papá. ¿Por qué te enojas? Porque de esta manera le das vida y valor a los sentimientos del niño. Y te enojas con mamá y si te sale enojo, te deja sentir el enojo y el llanto en ese momento y te sigues visualizando en la cascada de aguas color violeta hablando con mamá. Y ya que le dijiste todo esto a mamá, de lo que piensas de ella, de su conducta, no vamos a justificar el abuso, ¿ok? Vamos a hablar en la perspectiva real. ¿Qué sería justificar el abuso? Por ejemplo, ay, pues es que mamá me pegó y me pegó bien feo con el cable de la plancha, ¿no? Pero pues claro, pues es que bueno, mamá hacía lo que podía, ¿no? Entonces, eso es justificar el abuso. No, vamos a darle la importancia a la información del niño. Entonces los sentimientos del niño son importantes y después de que hable con mamá y cuando me enoje con mamá, después ahí sigue la segunda parte, que esa es la amorosa. Necesito ver a mamá a los ojos y decir, ahora sí, no es la justificación, sino es el perdón. El perdón es la consecuencia del entendimiento. ¿Y qué tengo que entender? Ahora sí, que mamá hacía lo que podía, que mamá muy seguramente fue desaprobada en su infancia, que yo antes de nacer junto con mi madre acordamos este encuentro doloroso para que yo pudiera construir aprobación, valor interno, autoestima, amor propio. Entonces ahí le digo a mamá, te libero y me libero de todo el dolor que nos ha unido, que solo seamos unidas por el amor. Hoy entiendo que este aprendizaje que tú me entregas de dolor me ayuda a que mi alma crezca. Así que gracias, mamá. Y pasamos ahora al agradecimiento. Le agradeces a mamá y te despides de mamá. Y cuando mamá se vaya, juegas con tu niña. Ahí juegas con tu niña, tú ya estás tranquila, tú ya estás ahí. Es un momento que te vas a llevar tiempo, 1 hora, 1 hora y media, tal vez, no lo sé, depende de qué tan profundo sientas tu sombra. Entonces, cuando has hecho esto, ya te sientes mejor, dices, wow, ya pasó, etcétera. Eso es el trabajo de sombra, fíjense. Mucho tiempo yo hice trabajo de sombra sin llevarlo a la transmutación energética. Me daba cuenta que conforme iba trabajando la sombra, o sea, esta parte desde sí, claro, pues mamá me dio lo que podía, pues sí, me dolió, pero no lo llevaba al tema energético, sentía que no avanzaba. Cuando empecé a transmutarlo, cuando lo llevé al tema energético, empecé a sentir paz dentro de mí. Empecé a conectar con una paz interior, con amor, con confianza dentro de mí. Entonces, por eso es que les digo que es muy importante hacerlo de forma energética. Entonces, pues bueno, este es el trabajo de sombra. Yo te sugiero que si vas a hacer este trabajo de sombra, intentes hacerlo desde casa. Si ves que no puedes y que está muy difícil, busca ayuda. No te quedes con tus situaciones difíciles, no te quedes con el dolor, con la frustración, con el enojo, con el resentimiento, porque eso a la larga va a encapsularse en tu cuerpo y te va a generar algo como, y conmigo llegan muchas personas con ataques de pánico, con ansiedad, con tristezas muy profundas, porque fueron dejando su sombra. Pero no lo hacemos no lo hacemos con la intención de dejar la sombra, sino que sentimos dolor y queremos olvidar. 2, nadie nos habla de esto. Y por eso es que para mí es muy importante, porque es de esta manera, esta sombra de dolor que sentía la niña, la transformamos en luz. Fíjate, la energía
no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso es transmutación. Es una alquimia que haces dentro de tu ser. Entonces, bueno, con esta información te dejo el trabajo de sombra para que atiendas las memorias del niño interior. Hay otras sombras que después hablaremos, como el tema de vidas pasadas, pero básicamente esto es el trabajo del niño interior o trabajo de sombra energético. Así que bueno, espero que te gusten estos temas. Si te gustó esta explicación, la consideras valiosa, compártela con otras personas. Déjame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que cada vez que yo suba un video, te llegue una notificación. Así que bueno, nos vemos muy pronto. Me dio un gusto saludarte y próximamente estaremos con un nuevo tema. Te abrazo fuerte. Gracias. Se despide de ti, Cecilia Peña. Que estés muy bien. Hasta luego.